¿Alguna vez te has sentido atrapada en una rutina tan asfixiante que en el fondo sabías que te estabas perdiendo? Yo he estado ahí, casada, madre, con todo lo que la sociedad espera de mí, pero por dentro. Una explosión de sentimientos que nadie podría imaginar. Lo que nadie sabía era que mi vida estaba a punto de cambiar por una simple mirada en un supermercado. Lo que empezó como una distracción inocente se convirtió en un juego de manipulación, deseo y culpa. Y al final tuve que elegir entre perder a mi familia o seguir ahogándome en una mentira. Sé que tienes curiosidad por saber qué pasó, así que quédate conmigo hasta el final de esta historia. Y si te identificas con lo que digo, no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. La historia de hoy te dejará sin palabras. Dale play y vamos. Nunca pensé que iba a escribir algo así, pero hoy no me aguanto más. Siento que, si no lo saco de alguna forma, voy a explotar por dentro. No sé si alguien va a leer esto o sí. Importa, pero necesito contar lo que pasó. Fue hace poco, un solo día, pero cambió todo. Todo lo que era seguro, estable, conocido, se derrumbó en silencio. Llevo 11 años casada con Rodrigo. Es un buen tipo, eso nadie puede negarlo. Responsable, trabajador. Un padre presente. No puedo decir que lo odio ni que me hace daño. Pero hace tiempo que no me toca con ganas, que no me mira como antes. Y yo dejé de buscar. Nos volvimos casi como socios, como compañeros de rutina. El sexo es cada vez más escaso, mecánico, como si fuera una obligación de calendario. Y ahí estoy yo, lavando los platos, yendo al súper, trabajando, cumpliendo. Pero por dentro algo se está pudriendo, sentía que me estaba apagando. Que nadie me veía de verdad, hasta que pasó lo del supermercado. Era una tarde cualquiera, de esas, en que uno sale sin maquillaje y sin ganas, solo por llenar la heladera. Estaba en la parte de frutas, eligiendo naranjas, cuando sentí esa mirada. No sé cómo explicarlo. No fue incómoda, fue directa. Como si alguien me hubiera elegido con los ojos. Levanté la vista y ahí estaba él. Joven, moreno, con esa expresión segura, descarada. Me sonrió sin disimular y me sostuvo la mirada como si me conociera. Me desconcertó. Me giré enseguida. Fingí que no vi nada, pero sentí cómo se me aceleraba el pulso. No entendía por qué. Salí rápido de ahí, pero me quedó ese calor en el pecho. Esa sensación de haber sido vista por fin, después de años siendo invisible. No lo volví a ver ese día, pero me llevé su imagen a casa. Me la llevé pegada al cuerpo como si fuera perfume. Lo volví a ver 3 días después, en la farmacia. Y no fue casualidad. Me dijo, sin rodeos, que me había seguido ese día del súper. Que quería hablar conmigo. Que le había llamado la atención mi forma de caminar, mi expresión triste. Me quedé paralizada. No supe qué decir. Quise irme, pero no pude. Me atrapó su voz, su manera de decir las cosas. No era grosero, pero tampoco pedía permiso. Era directo y eso me desarmó. Me preguntó mi nombre. Le dije Isabel casi sin querer. Él sonrió como si ya lo supiera. Se llamaba Lucas. Me pidió mi número. No se lo di. Pero esa noche, él apareció en mi Instagram. Me había buscado. Me mandó un mensaje simple, quiero verte otra vez. Y ahí empezó todo. Yo podría haberlo ignorado, podría haberlo bloqueado. Pero no lo hice. Respondí, porque parte de mí lo necesitaba. Durante las primeras semanas, me convencí de que tenía el control. Nos veíamos en cafeterías lejanas, en moteles discretos. Yo ponía las reglas. No podía ser más de una vez por semana. Nada de llamadas. Nada de marcas en el cuerpo. Y él aceptaba. Me hacía sentir viva. Me deseaba de una forma que hacía años no sentía. Cada encuentro era fuego. No hablábamos mucho, solo lo justo. Pero después, con los días, Lucas empezó a cambiar. Se volvía más demandante. Me decía que yo era fría, que parecía que solo quería usarlo para sentirme viva, que si realmente sentía algo, tenía que demostrarlo. Que él no era un objeto. Me confundía, porque parte de mí sabía que tenía razón, pero otra parte se sentía atrapada. Ya no era solo deseo. Me había vuelto adicta a la manera en que él me miraba, me tocaba, me necesitaba. Ese día, el día que todo se fue a la mierda, comenzó como cualquier otro. Rodrigo se había ido temprano a trabajar. Los chicos estaban en la escuela. Yo tenía libre esa tarde. Lucas me escribió, pásate por el departamento. Necesito verte. No aguanto más tus excusas, dudé. No quería ir. Habíamos discutido por mensaje la noche anterior. Él decía que yo no lo respetaba, que si seguía tratándolo como una aventura, él iba a desaparecer. Me lanzó esa amenaza disfrazada de dolor. Y me dio miedo, pero también culpa. Así que fui. El departamento era un monoambiente en una zona apartada. Apenas abrí la puerta, supe que algo no estaba bien. Estaba serio, distinto.
Me besó con rabia. Me preguntó si lo iba a dejar. Yo no supe qué contestar. Le dije que tenía miedo, que Rodrigo estaba empezando a sospechar. Y ahí, por primera vez, Lucas me miró con algo parecido al odio. Me dijo que no era su problema, que si yo había empezado esto, ahora tenía que bancarme las consecuencias. Intenté calmarlo. Le dije que las cosas estaban saliendo de control, que necesitaba tiempo, que no quería perder a mi familia. Pero él no escuchaba. Me dijo que no podía seguir viéndome solo cuando a mí me convenía que yo jugaba con él, que si de verdad sentía algo, tenía que demostrarlo, que ya estaba harto de esconderse como un ladrón. Me habló con una intensidad que me hizo temblar. Y lo peor es que, en el fondo, parte de mí se sintió culpable, como si yo realmente lo estuviera usando. Me abrazó fuerte, casi con desesperación. Y me dijo que si pensaba dejarlo, al menos tuviera la decencia de decirlo a la cara. Le prometí que no lo iba a dejar. Le mentí. Lo hice porque tenía miedo de lo que podía hacer si le decía la verdad. Y también porque, aunque me cueste admitirlo, no quería perder esa parte de mí que él despertaba. La parte que aún se sentía deseada. Volví a casa con una angustia en el pecho que no se me iba. Rodrigo estaba en el sillón, con su notebook en las piernas, en silencio. Me miró de reojo cuando entré, pero no dijo nada. Fui a la cocina, puse agua para el mate, tratando de actuar normal, pero algo en el ambiente estaba cargado. Él me observaba, no como siempre, era una mirada distinta, como si supiera algo, como si me estuviera estudiando. Me preguntó si había salido con alguien. Le dije que no, que había ido a caminar un rato. Me miró en silencio, ni un reproche, ni una palabra de más. Solo ese silencio que dolía más que un grito. Supe en ese momento que algo se había roto, o que él ya había visto demasiado y solo estaba esperando que yo me quebrara sola. Me fui al baño, cerré la puerta y ahí sí, me derrumbé. Lloré como no lo hacía desde que era adolescente. No sé cuánto tiempo estuve encerrada, pero cuando salí, la casa estaba en penumbras. Los chicos ya dormían. Rodrigo estaba en la cocina, lavando los platos. Eso, que siempre hacía sin problemas, esa noche me pareció una escena violenta. Porque lo hacía sin hablarme, sin mirarme, como si yo fuera una extraña. Me acerqué y le pregunté si pasaba algo. Me respondió que no, sin emoción. Solo no. Pero había algo en su voz que me lo fría, distante, casi hueca. Como si se hubiera vaciado por dentro. Y me di cuenta que eso era peor que cualquier pelea. Rodrigo sabía. No sabía cómo, no sabía desde cuándo, pero lo sabía. Me pregunté si había visto los mensajes, si había escuchado algo, y por primera vez sentí pánico real. No por mí, sino por todo lo que podía perder. Pensé en mis hijos. Pensé en mi casa, en mi familia, en mi rutina. Esa que tanto me asfixiaba, pero que ahora parecía un refugio que se desmoronaba. Esa noche no pude dormir. Me acosté a su lado, como siempre, pero el cuerpo me temblaba. Sentía que, en cualquier momento, él iba a hablar, a estallar, a decirlo todo. Pero no. Se acostó, apagó la luz y no me tocó. Ni siquiera con el pie, como solía hacerlo sin darse cuenta. Me di vuelta varias veces. Pero él se quedó inmóvil. Me sentía como una traidora en su cama. El corazón me golpeaba tan fuerte que me dolía el pecho. Y en medio de esa oscuridad me llegó una notificación. Era Lucas, necesito verte mañana. Urgente. Lo bloqueé en ese momento. Sin pensarlo, sin contestarle. Fue como un acto de desesperación, no de valentía. Como si al hacerlo pudiera borrar todo. Pero sabía que no era así. Sabía que el daño ya estaba hecho y que Rodrigo, en su silencio, estaba preparando su venganza. Y no iba a ser gritos. Iba a ser ese hielo que me estaba matando poco a poco. A la mañana siguiente, Rodrigo se levantó antes que yo. Preparó el desayuno, despertó a los chicos, los vistió. Todo como si nada. Pero esa normalidad era artificial. Era actuación. Me dejó una taza de café sobre la mesa, sin mirarme. Yo me senté, en silencio, con las manos frías, observándolo moverse por la casa como un fantasma. Cuando los chicos salieron, me acerqué a él. Le dije que teníamos que hablar. Me miró por fin. Y ahí lo vi. No había furia en sus ojos. Había algo peor, decepción, dolor seco. Me preguntó con voz tranquila, ¿hace cuánto? No dije nada. No podía. Él asintió con la cabeza, como si confirmara algo que ya sabía. No necesito saber con quién, dijo. Solo quería ver si tenías el coraje de decirlo. Y se fue, así. Sin más. Salió por la puerta, con su mochila al hombro, como cualquier otro día. Pero yo supe que ese era el principio del final. Quedé sola en la cocina, con la taza de café ya fría entre las manos. No podía moverme. Tenía la garganta cerrada, el estómago revuelto. Una presión en el pecho que no me dejaba respirar bien.
No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que me levanté, fui al cuarto y me senté en la cama con el celular en la mano. Abrí el chat de Lucas. Pensé en desbloquearlo, en buscarlo, en contarle lo que había pasado. Pero algo en mí se detuvo. ¿Para qué? ¿Qué esperaba encontrar ahí? ¿Un consuelo? ¿Una salida? Sabía que no era amor lo que él sentía por mí. Era otra cosa. Necesidad de control. De dominio. Y yo lo permití. Le di espacio en mi vida porque necesitaba sentirme viva. Pero ahora todo se había vuelto una ruina. Ni mi casa era casa, ni Lucas era refugio. No tenía a dónde ir. Pasé el resto del día en automático. Limpié, cociné, recogí a los chicos. Respondí a los mensajes de amigas como si todo estuviera normal, pero por dentro me sentía vacía. Rodrigo no volvió a hablarme más allá de lo justo. Pásame la sal, ¿a qué hora vuelven los chicos? ¿Te acordaste de pagar la luz? Y cada palabra suya me perforaba como una aguja. No había gritos, no había reproches, pero había algo peor, ese desprecio silencioso, esa distancia medida, casi quirúrgica. Como si me estuviera quitando de su vida en cuotas, sin decirlo, sin anunciarlo. Y yo lo dejaba. ¿Por qué no? Tenía como defenderme, porque sabía que me lo merecía. Porque, aunque me cueste aceptarlo, fue mi decisión abrirle la puerta a Lucas. Fue mi elección cruzar esa línea. Y ahora tenía que bancarme las consecuencias. A la noche, cuando los chicos ya estaban dormidos. Lo esperé en el living, no podía más con la incertidumbre. Necesitaba saber qué pensaba hacer. Si me iba a dejar, si quería hablar, si había alguna mínima posibilidad de arreglar algo. Rodrigo entró, me vio sentada, suspiró. Me dijo que no tenía ganas de discutir, que no quería escuchar excusas, que no necesitaba detalles, que lo que más le dolía era haber sentido que algo no andaba bien y no haber tenido el valor de enfrentarme antes. No me mentiste solo a mí, Isa, te mentiste a vos misma. Me dijo. Esa frase me mató, porque era verdad, porque por meses me repetí que tenía el control, que era solo un desahogo, que podía manejarlo todo. Y ahora estaba ahí, frente al hombre que más me había cuidado en esta vida, destrozándolo sin haberlo tocado. Intenté decirle que lo sentía, que me había equivocado, que no sabía cómo había llegado tan lejos. Me miró con una tristeza que no voy a olvidar nunca, y me dijo, el problema no es que me haya sido infiel, el problema es que ni siquiera tuviste el valor de parar cuando te diste cuenta que me ibas a destruir. Me quedé muda, porque eso también era cierto. Yo sabía desde hacía semanas que esto iba a terminar mal, que Lucas estaba perdiendo el control, que Rodrigo ya sospechaba, pero seguí, por egoísmo, por miedo, por adicción a ese deseo que me hacía sentir viva. Y ahora estaba ahí, rota, viendo cómo él se apagaba delante de mí, y no podía hacer nada, ni siquiera llorar. Solo tragar saliva y sentirme más sucia que nunca. Esa noche dormimos en la misma cama, pero no en el mismo mundo. Rodrigo me dio la espalda, literalmente, y yo me quedé mirando el techo, con los ojos abiertos, pensando si había forma de volver atrás. Pensando si Lucas estaría dormido o si seguiría despierto, esperando que lo desbloquee. Pero no lo hice. Algo se rompió dentro mío también. Algo que ya no tenía arreglo. No sé si fue el desprecio en los ojos de Rodrigo o el tono manipulador de Lucas en los últimos días, pero entendí que estaba sola, que me había quedado sin que ya no podía correr a nadie para esconderme. Y eso fue lo peor de todo. No la traición, no el deseo, no la culpa. Lo peor fue darme cuenta de que lo arruiné todo y que, aún así, nadie iba a venir a salvarme. El día siguiente fue igual o peor. Me desperté con los ojos hinchados, la boca seca, y una sensación constante de que algo me faltaba. Rodrigo ya no estaba. Había dejado a los chicos en la escuela y se había ido a trabajar sin decirme una sola palabra. Revisé el celular por inercia. No había mensajes, ni de él ni de Lucas. Por un momento pensé en desbloquearlo, en leer qué había escrito después de ese último urgente, pero me contuve, porque sabía que cualquier contacto con él solo iba a empeorar las cosas. Y porque, aunque me cueste decirlo, una parte de mí ya le tenía miedo. Miedo a lo que pudiera decir, a cómo pudiera reaccionar si supiera que lo bloqueé. Que lo había borrado sin aviso. Miedo a que me exponga, a que busque venganza. Porque Lucas no era un tipo que aceptara un no tan fácil. El silencio de Rodrigo era un castigo distinto. No tenía gritos ni reclamos, pero dolía igual. Porque me seguía cumpliendo como padre, como compañero de casa. Lavaba los platos, ayudaba con las tareas, traía lo que faltaba del súper. Todo en orden, todo como siempre, pero sin tocarme, sin besarme, sin una caricia. Como si su amor se hubiera apagado de golpe. O como si hubiera decidido que yo ya no era su esposa, solo la madre de sus hijos. Y no podía reprochárselo,
porque yo había sido la que rompió el pacto. Yo fui la que abrió la puerta a otro hombre, la que cruzó esa línea que sabíamos que no tenía vuelta. Quise hablar con él varias veces, pero me tragaba las palabras, porque sabía que cualquier cosa que dijera iba a sonar vacía. Ya no servían las disculpas. Ya no servía llorar. Ese mediodía, mientras los chicos estaban en la escuela, me encerré en el baño con el celular en la mano. Lo desbloqueé. Leí los mensajes que Lucas había dejado antes de bloquearlo. Eran 5. El primero, desesperado. El segundo, dolido. El tercero, enojado. El cuarto, cruel. Y el último, completamente frío: no te preocupes, no vas a tener que volver a verme. Lo leí 3 veces. Me temblaban los dedos. Era lo que se suponía que yo quería: no, terminar, cerrar, volver a mi vida. Pero me dolió. No porque lo amara, sino porque, después de todo lo que hice, ni siquiera él quiso quedarse. Me sentí desechada, usada, como si todo lo que había arriesgado no hubiera valido nada. Ni un intento, ni una pelea. Solo eso, un mensaje seco, una puerta cerrada, y un silencio nuevo que se sumaba al que ya había en mi casa. Me pasé la tarde entera con esa frase en la cabeza. No vas a tener que volver a verme. Aunque era lo mejor, aunque era lo que necesitaba. No podía dejar de pensar en él, en cómo empezó todo, en cómo me miró la primera vez en el pasillo del supermercado, en cómo me hizo sentir deseada con una sola mirada, en cómo me buscó, me sedujo, me enredó, y en cómo, al final, me soltó sin mirar atrás. Empecé a preguntarme si no había sido todo un juego desde el principio, si no me había usado solo para alimentar su ego, si me había visto como una aventura, como la mujer aburrida de siempre que se deja tentar. Y sentí una bronca que no esperaba, porque no solo perdí a Rodrigo, no solo rompí mi casa, también fui usada. También fui una más. Y eso me mataba, porque yo juraba que tenía el control. A la noche, Rodrigo volvió con los chicos. Yo había preparado la cena, arreglado la casa, hasta me puse una ropa linda, como si pudiera borrar todo con una imagen. Pero él ni me miró. Se sentó, comió con los nenes, los ayudó a cepillarse, y cuando los acostó, me dijo que necesitaba dormir. Me quedé sola en la mesa, con los platos todavía calientes. Sentí que todo lo que yo era se reducía a eso, a una mujer intentando no perder lo que ya había perdido. Me puse a llorar otra vez, pero en silencio, porque ya ni eso me salía fuerte, y me repetí por dentro como un mentre: esto es culpa tuya. No podía culpar a Lucas, ni a Rodrigo. Fui yo abrí la puerta. Yo mentí, yo elegí, y ahora tenía que mirar todos los días al hombre que destruí y seguir viviendo bajo el mismo techo como si nada, como si todavía fuéramos familia. Al día siguiente, Rodrigo me preguntó si quería ir a hacer la compra con él. Algo en su tono me pareció raro, como si intentara ser amable, como si de alguna manera estuviera buscando retomar algo, como si quisiera devolverme una pizca de normalidad. Acepté, porque no sabía qué hacer con ese vacío que sentía en casa. Fuimos al supermercado, y en el camino trató de hacer comentarios normales. Me preguntó cómo había estado el trabajo, si había tenido un día tranquilo. Todo para romper el hielo. Pero yo solo sentía un peso sobre mis hombros. Cada vez que me miraba, veía en sus ojos algo que me cortaba el aliento. Sabía que él sabía. Sabía que me observaba, que me analizaba. ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo pude perderlo todo por un capricho? Cuando llegamos al supermercado, nos dividimos en los pasillos. Yo tomé un carrito y me perdí entre las estanterías. No quería hablar más. No quería estar ahí con él, con esa angustia. Solo quería desaparecer. De repente, sentí el vibrar de mi celular en el bolsillo. Era un mensaje. No lo reconocí al principio, pero cuando lo abrí, vi que era Lucas. Nos vemos mañana. No puedo más con esto. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quería? ¿Qué buscaba después de todo lo que había pasado? Miré el mensaje por un momento, sintiendo que me ahogaba. Si respondía, si volvía a hablarle, todo lo que había hecho por mantener las apariencias se iría al traste. Si le contestaba, ya no habría vuelta atrás. Pero el deseo, esa necesidad de sentirme viva, de salir de esta cárcel emocional en la que me había metido, me empujó a contestar. Te extraño, le escribí. En el mismo instante que apreté el botón de enviar, sentí una punzada de culpabilidad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo me había dejado llevar hasta este punto? Pero ya era tarde. La respuesta llegó en segundos. Entonces ven. Supe que eso era lo que quería. Quería ir, pero, al mismo tiempo, me sentía atrapada. Regresé a casa con el alma rota, pero no dije nada. Rodrigo se comportó como si no hubiera pasado nada, como si todo estuviera en orden. ¿Y yo qué podía hacer? No podía hablar, no podía decirle lo que había hecho.
lo que pensaba hacer, porque ya estaba más allá del punto de no retorno. La situación era insostenible. Me acosté esa noche y aunque Rodrigo estaba a mi lado, no sentía su presencia. Estaba distante, fría. Estaba pensando en cómo iba a arreglar todo, cómo iba a enfrentar a Lucas al día siguiente, cómo iba a volver a caer en ese juego. Y mientras tanto, mi vida seguía pasando frente a mí, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Todo estaba destruido. Ya no podía mirar a Rodrigo sin sentirme una impostora, ni a mí misma. Al día siguiente, me levanté temprano. Rodrigo ya había salido y los chicos iban a la escuela. Aproveché para escribirle a Lucas pidiéndole que nos viéramos en un café. No quería ir a su casa. Quería sentir que, al menos, tenía algo de control sobre lo que pasaba. Cuando nos encontramos, no fue como antes. No hubo esa química instantánea, esa electricidad en el aire que sentí la primera vez. Estábamos frente a frente, pero había una distancia insalvable entre nosotros. Él sonrió, pero no con la misma seguridad. Me miró fijamente y algo en su mirada cambió. No quiero que esto se convierta en algo más complicado, me dijo. ¿Más complicado? ¿Cómo podía ser esto más complicado? ¿Qué era lo que queríamos de verdad? Ya no sabía lo que sentía por él, ni lo que quería. Solo sabía que mi vida se había convertido en un caos del que no podía escapar. Lucas comenzó a hablar sobre su vida, sobre sus problemas, sobre lo que le pasaba a él y sentí una angustia enorme. ¿Por qué yo seguía aquí? Sentada frente a él, escuchando todo esto, ¿por qué me había metido en su mundo? Ya no podía escucharlo. Ya no podía seguir siendo su cómplice, su escape, su juguete. Me sentía agotada, pero no podía pararlo. No podía salir. ¿Cuándo terminó de hablar, me miró con una expresión que no entendí bien. Estaba esperando algo de mí, pero que quería, que lo abrazara, que le dijera que todo iba a estar bien, que lo perdonara por su manipulación. No sabía, y el silencio entre nosotros se hizo insoportable. Finalmente, me levanté. Sin decir una palabra más, me fui. No miré atrás, pero cuando llegué a casa, la sensación de estar atrapada en un círculo sin fin me golpeó con fuerza, y supe que estaba demasiado lejos de donde alguna vez empecé, demasiado lejos para volver. Esa tarde, mientras me preparaba para la cena, algo extraño sucedió. Rodrigo entró a la cocina y me miró con una intensidad que no había visto en mucho tiempo. No fue un vistazo frío ni indiferente. Era como si estuviera realmente viéndome por primera vez en semanas, tal vez meses. ¿Estás bien?, me preguntó. Al principio no supe cómo responder. Sí, dije. Aunque no lo estaba. Solo cansada. Hubo un momento de silencio. Sentí que todo lo que no se había dicho entre nosotros se estaba acumulando en ese instante. La tensión era palpable. Yo quería decirle todo, pero algo me lo impedía. Tal vez por miedo, tal vez porque sabía que ya no había nada que decir. De repente, me dio un abrazo. Fue breve, casi forzado. Pero sentí la presión de sus brazos alrededor de mí y un nudo en la garganta. ¿Qué significaba eso? ¿Era un intento de salvar algo? ¿O simplemente el reflejo de que ya no éramos los mismos? Esa noche no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos, me venían imágenes de Lucas, de todo lo que había sido nuestra relación clandestina, de cómo me había arrastrado a una espiral de deseo y culpa. Pero también pensaba en Rodrigo, en lo que había sido nuestra vida juntos, en cómo lo había amado alguna vez. ¿Y ahora qué quedaba? ¿Cómo podía regresar de todo esto? A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, vi a Rodrigo mirándome desde el umbral de la cocina. Me sentí vulnerable, expuesta. No podía seguir ocultando lo que había hecho, pero tampoco sabía cómo darle una explicación que no fuera un insulto a nuestra historia. En el fondo, sabía que nada de lo que dijera podría arreglar lo que había destruido. Y eso me horrorizaba. La culpa me carcomía por dentro, pero más que eso. El miedo a perderlo todo, a perder a mi familia, me paralizaba. Rodrigo comenzó a hablar menos. Ya no me hacía preguntas como antes, ya no intentaba mantener una conversación. Estaba claro que algo había cambiado en él. No era el mismo hombre que había sido mi compañero por tantos años. Y yo tampoco. Yo estaba rota, desmoronada por dentro y no había forma de ocultarlo. No podía fingir que todo estaba bien cuando todo se desmoronaba en mi interior. Ese día, después de cenar, Rodrigo me dijo algo que me sorprendió. Ya no sé si esto tiene arreglo, Isa. Yo te he dado todo lo que podía, pero tú te has perdido en algo que no entiendo. Fue la primera vez que me lo dijo así, tan directo, tan claro, y me dolió porque tenía razón. Me había perdido, me había olvidado de lo que realmente importaba, de lo que tenía frente a mí por algo que nunca podría ser mío. Un hombre que solo me usaba como una distracción, como un escape para su propia insatisfacción. Y ahora, yo lo había perdido todo.
Sin remedio. Pasaron los días y la sensación de estar atrapada en una mentira se hizo cada vez más insoportable. Rodrigo ya no me tocaba, ya no intentaba acariciarme, pero tampoco me gritaba ni me maltrataba. Solo estaba ahí como si estuviéramos conviviendo en dos mundos paralelos. Y yo seguía buscando en Lucas algo que me hiciera sentir viva, pero ya no estaba seguro de qué quería. Quería volver a sentir ese deseo, esa emoción que había experimentado con él. Pero sabía que era un error. Sabía que cada vez que lo veía, cada vez que le hablaba, estaba hundiéndome más en un abismo sin salida. Pero no podía dejarlo ir. Sentía que, si lo dejaba ir, perdía todo. Y si lo mantenía cerca, estaba destruyendo mi familia. Estaba atrapada en un círculo vicioso. Y lo peor era que, aunque sabía lo que debía hacer, no tenía la fuerza para hacerlo. El miedo a la soledad, el miedo a enfrentar las consecuencias, me mantenía atada. Esa noche, cuando Rodrigo ya se había dormido, me quedé mirando al techo, pensando en todo lo que había perdido. Pensé en Lucas, en lo que había sido nuestra relación, en cómo había llegado a ser parte de mi vida de esa manera tan destructiva. Pero también pensé en Rodrigo, en lo que había sido nuestra relación, en lo que significaba para mí. Y de repente, sentí que ya no había forma de regresar a nada. Lo había perdido todo. No solo a él, no solo a mi familia. Había perdido mi dignidad, mi confianza. Ya no quedaba nada de la mujer que había sido antes de todo esto. Todo lo que había hecho, todas las mentiras, todas las traiciones, me habían convertido en alguien que ni yo misma reconocía. Y lo peor de todo es que sabía que esto no iba a pasar de la noche a la mañana. La culpa, el dolor, iban a quedarse conmigo mucho más tiempo. No había vuelta atrás. Al día siguiente, cuando desperté, Rodrigo ya se había levantado. No estaba en la casa. Los niños se habían ido al colegio y la casa estaba vacía, silenciosa. Por un momento, sentí una paz extraña. Como si toda la tormenta que había estado viviendo se hubiera detenido por un segundo. Pero esa paz no duró mucho. Me quedé allí, sentada en la cama, mirando al vacío, preguntándome qué iba a hacer con mi vida. Sabía que tenía que tomar una decisión. Pero no podía. A veces sentía que quería luchar por mi matrimonio, por mi familia. Pero otras veces sentía que ya no quedaba nada que salvar. Me preguntaba si había algo que pudiera hacer para volver a ser feliz. Pero la respuesta era siempre la misma, no sabía cómo. Ya no sabía cómo volver a ser la mujer que fui antes de todo esto. Ya no sabía si había algo en mí que valiera la pena salvar. El teléfono vibró. Un mensaje de Lucas. Nos vemos mañana. Espero que hayas pensado bien las cosas. ¿No? Pude evitar sentir un nudo en el estómago. Él sabía lo que estaba pasando. Sabía que yo estaba perdida, que mi vida se había desmoronado. Me sentí impotente. Quería contestarle, quería buscarlo, pero me faltaban fuerzas. Sabía que si lo hacía, me hundiría más en este abismo del que no podría salir. Pero aún así, sentí una necesidad profunda de ir a verlo, de ver si había algo en él que me diera alguna respuesta, alguna señal de que todo esto no había sido un error total. Pero en el fondo, algo me decía que ya no había vuelta atrás. Ya no podía dar marcha atrás. Ya no podía cambiar lo que había hecho. Esa tarde, cuando regresaron los niños de la escuela, me encontré con Rodrigo en la cocina. Estaba cortando unas verduras como si todo fuera normal. Como si nada estuviera pasando entre nosotros. Traté de ignorarlo, pero era imposible. Había algo en su mirada que me decía que él ya sabía todo. Y lo peor de todo es que no quería enfrentar la verdad. No quería enfrentar el hecho de que había destruido mi familia, que había hecho una elección que no podía deshacer. Me senté en la mesa, mirando el vacío. Rodrigo, dije con la voz temblorosa, ¿qué vamos a hacer? Él me miró, sin dejar de cortar las verduras. Lo que se pueda, respondió con calma. Como si todo estuviera bajo control. Pero en sus ojos había algo que me decía que ya no creía en nada de lo que hacíamos. Ya no creía en nuestra relación. Y, por algún motivo, eso me rompió aún más. Esa noche, Rodrigo se acostó como siempre, pero algo era diferente. No me tocó, no dijo nada. Me dio la espalda, y yo me quedé mirando el techo, tratando de entender en qué punto todo había comenzado a desmoronarse. Me sentía como una extraña en mi propia casa, como si ya no perteneciera allí, pero al mismo tiempo, me sentía atrapada. Atrapada en una vida que no quería, atrapada por mis decisiones, atrapada por una culpa que me quemaba por dentro. Sabía que, aunque podía intentar salvar mi matrimonio, las cicatrices que había dejado eran demasiado profundas. La confianza que se había roto no se podía reparar con palabras. Y lo que más me dolía era que ni siquiera sabía si quería salvarlo. ¿Por qué había arriesgado todo por una aventura que solo me dejó vacía? ¿Qué había en Lucas que me hacía seguir cayendo una y otra vez en su juego? No entendía nada, pero ya no podía volver atrás.
La mañana siguiente, me levanté antes de que Rodrigo se despertara. Caminé por la casa en silencio, como un espectro. Los niños dormían, tranquilos, ajenos a todo lo que estaba pasando. Yo sentía que no había espacio para mí en esa casa. Cada rincón me recordaba lo que había perdido, lo que había destruido. Miré mi reflejo en el espejo y casi no me reconocí. La mujer que veía allí no era la misma que entró en este juego. No era la misma que pensaba tener control de su vida. Ya no había fuerza en mí para seguir adelante. Estaba quebrada, rota y no sabía cómo reconstruir lo que había perdido. Al final, la única decisión que podía tomar era enfrentar las consecuencias de mis actos. Y aunque no sabía qué deparaba el futuro, sabía que ya no podía seguir huyendo de lo que había hecho. Esa tarde, Rodrigo se fue al trabajo y los niños estaban en sus actividades extracurriculares. Yo me quedé sola en casa, con la mente llena de preguntas sin respuesta. Necesitaba aclarar mis pensamientos, encontrar una salida a este laberinto en el que me había metido. Pero al mismo tiempo, me sentía incapaz de enfrentar la realidad. Sabía que todo lo que había hecho, todo lo que había permitido que sucediera, no tenía justificación. Ya no podía culpar a Lucas ni a nadie más. Me di cuenta de que lo único que me quedaba era asumir mis decisiones, aunque eso significara perderlo todo. Me senté en el sofá, con las manos temblorosas, y me pregunté, ¿realmente quería salvar mi matrimonio? ¿Realmente amaba a Rodrigo? ¿O era que ya no quedaba nada de eso, solo la culpa y el miedo a la soledad? No había respuesta clara, solo un vacío insoportable. Poco después, recibí un mensaje de Lucas. ¿Nos vemos esta noche? Lo leí varias veces. No era solo una invitación, era una demanda, como siempre. Él no me preguntaba si quería, él me exigía que estuviera allí. Como si no tuviera opción. Y aunque sabía que debía ignorarlo, que debía poner fin a todo esto, una parte de mí sentía que no podía. Sentía que no podía dejarlo ir, que si lo hacía, perdería algo de mí misma que ya no podía recuperar. Pero al mismo tiempo, sabía que sí seguía en esta relación con él, no solo perdería a mi familia, sino también a la mujer que alguna vez fui. Decidí apagar el teléfono por un rato, tomar un poco de aire, intentar pensar con claridad, pero la ansiedad seguía martillando en mi pecho. La tentación de responder a su mensaje me quemaba por dentro. Esa noche, después de cenar, Rodrigo me miró de nuevo, pero esta vez no me habló. Solo me observó en silencio, como si estuviera esperando algo. Era como si quisiera que yo le dijera algo. Como si ya supiera que el fin estaba cerca. Pero yo no sabía qué decir. No sabía cómo explicarle lo que había pasado, cómo explicar todo lo que había destruido. Sentí que ya no había forma de pedir perdón por todo lo que había hecho. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía justificar lo que había hecho? Rodrigo, comencé, pero no pude continuar. Las palabras se ahogaron en mi garganta. Él suspiró, como si ya no tuviera esperanza de que las cosas cambiaran. No quiero seguir con esto, Isa, dijo. Finalmente, y sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Ya lo sabía. Sabía que había llegado el final. Y aunque yo no quería admitirlo, en mi interior sabía que tenía razón. Esa noche me quedé despierta, mirando el techo una vez más. Rodrigo se quedó dormido a mi lado, pero yo no podía dormir. Mi mente estaba llena de recuerdos, de momentos que ya no volverían. Pensé en lo que podría haber sido si no hubiera caído en esa trampa emocional con Lucas. Pensé en todo lo que había perdido, en todo lo que ya no podía recuperar. Me sentí vacía, perdida. Y en el fondo, supe que todo lo que había sucedido no solo me había destruido a mí, sino a todos los que estaban a mi alrededor. Pensé en los niños, en lo que pasaría con ellos. Y el dolor me aplastó aún más. Mi vida había cambiado de una manera que no podía deshacer y no sabía cómo seguir adelante. Me sentí atrapada en un círculo vicioso que no podía romper. Al día siguiente, la conversación con Rodrigo llegó a su fin. Él me dijo que necesitaba un tiempo para pensar, que no podía seguir viviendo así. Y aunque me dolió escucharlo, supe que era lo mejor. En ese momento ya no podía seguir con esta mentira. No podía seguir atrapada entre dos mundos. Entre dos deseos que nunca se podrían cumplir. Mi matrimonio había terminado. Ya no había vuelta atrás. Me levanté esa mañana con una sensación de vacío aún más profunda. Miré por la ventana, viendo cómo el sol comenzaba a salir, pero yo no sentía nada. No había alegría en mí. Solo una tristeza profunda que parecía no tener fin. A partir de ese momento, supe que tenía que vivir con las consecuencias de mis actos, con el peso de la culpa que nunca podría aliviar.